Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Giacomo Longato, soy peruano residente en California y lo que vamos a ver hoy día es un reporte exclusivo de por qué es cierto aquellas tradiciones orales que realmente son memorias colectivas en el mundo andino de una planta, entre comillas, no me tomen literalmente, que era capaz de ablandar las piedras. El hecho de una fórmula desconocida que ha existido desde hace siglos y que sirvió para crear los grandes centros arqueológicos que se ven en la zona de Andes, específicamente en la zona del Cusco y, por qué no decirlo, también en Tiahuanaco y en Pumapunku, en aquella gran extensión andina. Lo que vamos a ver a continuación son una serie de evidencias que todo apunta, todo indica de que esto es real y que sirvió para crear una infraestructura enorme en diversas construcciones, lo que ahora conocemos como restos arqueológicos de arquitectos desconocidos que utilizaron una tecnología muy avanzada, casi de manera orgánica, para dejarlos a través de los siglos. ¿Fueron los incas o fueron una cultura pre-inca sofisticada que existió hace muchos milenios atrás? Todo eso se va a saber tarde o temprano, pero finalmente no olviden también de suscribirse y darme un me gusta a este canal. En un anterior video, aquí sobre Ollantaytambo y antigua alta tecnología, que tiene miles de vistas, explicaba cómo las piedras podían haber sido traídas de la cantera que está al otro lado del valle. Si empujaban las piedras de esa cantera como en la pendiente, debido a la velocidad de la gravedad, aumentada velocidad, se despedazaban. Lograron traer las piedras cruzando el río, trayendo por esas pequeñas rampas que están aquí en la parte de atrás de Ollantaytambo. Y aquí tenemos una muestra. No está terminada, esta sí está terminada. ¿Por qué la enorme diferencia? Podría ser también que utilizaron ese antiguo superconcreto andino o geopolimero y le daban el acabado in situ en este mismo lugar. Vean, el acabado tiene un ángulo acá y este todavía no tiene nada, ha sido prácticamente abandonado. Bien, ahora ves, otro de los problemas era que trayendo estas piedras, sea como fuere, digamos ya llegaron acá por diversos medios, diversas teorías, que le hicieron con unas piedras madre o unas piedras base y después se revirtió este líquido que se convirtió en un estado semisólido y se le dio la forma que ellos le convenían. El problema es que si estas piedras ya venían trabajadas de la cantera al otro lado del valle, solamente que se haya resquebrajado una esquina, como decimos nosotros, se haya quiñado una esquina, simplemente no servía, como esta de acá, como esta de acá. Se quiñaron, fue producto de que ya fue un proyecto fallido haberlas traído y que simplemente en esta esquina haya servido todo este trabajo de horas hombre, herramientas y logística tirado por la borda. Si nosotros observamos la pared del Templo del Sol, no tiene ninguna resquebrajadura en ninguna esquina. Eso quiere decir que el proyecto salió aprobado, por decirlo así en términos modernos, y se pudo elegir estas enormes losas que, si no me equivoco, están entre las 70 y las 90 toneladas. 60, 90 toneladas cada una, porque son de diferentes tamaños. Si esto fue previsto, ha tenido que haber sido previsto por los arquitectos, que habiendo llevado todo este esfuerzo, habiéndolo supuestamente traído a la cantera, una esquina se le resquebrajaba o rompía, pues tenía que haber tenido una suerte de ayuda para poder repararlas. Entonces ahí sí funciona lo que vendría a ser esta masa de geopolimeros, esta antigua planta, esta fórmula, no me tomen literalmente, de planta que derretía las piedras, porque de lo contrario, haber acumulado tanto fracaso, porque eso es lo que vendría a ser tanto fracaso, esta y esta, pues ¿para qué construir si solamente ya un pequeño desperfecto las hacía inútiles? Lo que estamos viendo acá son hasta piedras semienterradas, golpeadas. Yo dudo que hayan sido los españoles que destruyeron o movieron estas piedras. Habrá sido en el pueblo de Ollantaytambo, no aquí en el templo, porque para mover esto se sabe que se requiere muchos hombres y aquí no hay espacio. Aquí no hay mucho espacio para maniobrar y mover estas piedras. Claro que lo hicieron, pero la técnica es para nosotros actualmente desconocida.
Cuando hago referencia a la tradición oral andina, es también como referirse a la memoria colectiva. De algo existe y es verdad. Hubo una planta o una fórmula que pudo suavizar las piedras, ablandar las piedras. Por eso no se puede retirar dentro del contexto cultural la tradición oral, porque tiene algo de verdad, tal como lo vamos a ver en unos instantes y a través de todo este video. Para que conozcan un poco más de mi trabajo, en el año 2005 publiqué un libro de manera independiente titulado Dioses del pasado, enigma de la arquitectura inca, utilizando mi segundo nombre como Renato Longato. Allí hablo sobre Joseph Davidovich, la persona que investigó las piedras exteriores de la gran pirámide de Keops, de Egipto, llegando a decir que eran un concreto armado. Se ganó realmente el repudio total de los egiptólogos y de los medios de comunicación que trataron de todas maneras de censurarlo. Han pasado los años y a través de lo que escribí en el libro, pensando también que iba a llegar tarde o temprano, si es una arquitectura megalítica, a estudiar la zona andina. Y así lo hizo. Y después, a través de los años, en el 2019, lo entrevisté en mi canal, así como también entrevisté a Luis Guamán, el geólogo peruano que fue llamado por el Geopolymer Institute de París, cuyo presidente es Joseph Davidovich, para que investigue con Ralph Davidovich, hijo de Joseph, las piedras de Pumapunku, llegando a la conclusión, el mismo Luis Guamán, geólogo peruano, que estas piedras eran un concreto de granito porque tienen un contenido orgánico, algo imposible que exista en la naturaleza. También he entrevistado en 2 oportunidades al geofísico ruso Andrei Berianov, quien en el año 2012 realizó una investigación para el Instituto Nacional de Cultura con la aplicación de Ground Penetrating Radars en esa zona de Sacsayhuamán. Se dio cuenta que las piedras caliza no tenían las impurezas de una piedra caliza normal, las cuales eran extraídas de una cantera local, es decir, habían sido pulverizadas, se les había agregado una fórmula o un aglomerante para convertirlas como una especie de cemento, tal como él llamó piedras tipo plastelina. Este reporte técnico nunca salió a la luz de la opinión pública peruana ni a todos amantes de la cultura andina para su conocimiento. Se le debe a él este tipo de trabajo que salió de su propio presupuesto. Finalmente, agregando a toda esta lista de entrevistados relacionados a este tema de un concreto antiguo geopolímero, también entrevisté al ingeniero geólogo ucraniano Vyacheslav Georoglo, quien reside en el Perú y quien tuvo la oportunidad de transferir toda la data de la lectura de Ground Penetrating Radar en 2D a 3D de una zona específica en Sacsayhuamán y mostrarnos que existen túneles hechos por el hombre que se encuentran allí en esta zona subterránea de Sacsayhuamán, así como también algunas cavidades y construcciones que él las llama anomalías geológicas. Ahora bien, amigos, tengan en cuenta que quien les habla ha realizado todas estas entrevistas a profesionales y expertos sobre este apasionante tema, cosa que no lo ha realizado todavía ningún escritor o alguna persona que tenga un canal de YouTube, así que ténganlo en cuenta como parte de mi investigación. Lo que van a escuchar a continuación es una entrevista realizada en septiembre 2 del 2018 en Santo Domingo a Rolando Paucar, un maestro de la comunidad Quero. Para los que no conocen, Quero es una de las comunidades que está a 200 kilómetros del Cusco y es la única que queda con los remanentes del estilo de vida inca, que fue descubierta por el antropólogo y etnólogo Óscar Núñez del Prado a finales de los 50, dándolo a conocer. En esta entrevista, Rolando Paucar habla cándidamente de lo que él llama ablandamiento o amasamiento de piedras, de la cual él fue testigo, pero aquí lo dejamos para que ustedes obtengan sus propias conclusiones de este maestro Quero. Y ahí, en ese lugar, según nuestra historia, vivía un sacerdote semidios llamado Rumi Camacha, que es el ordenador de las rocas. Él era el que amasaba, como si fuera una masa de maíz o una masa cualquiera, las piedras y daba la forma que hoy en día tiene. Yo he ido a ese lugar y realmente se ve que es amasado desde mi punto de entendimiento. Cuando Rolando Paucar dice que por medio de su entendimiento esto es lo que él piensa, yo no creo que sea muy diferente al nuestro. Por el contrario,
si él ha sido testigo de este lugar en el cual se podría manipular las piedras de esta manera, simplemente nos está dando un testimonio de algo que es real. Continuamos. Este es un video demostrativo por parte del científico Joseph Davidovich sobre la creación de la fórmula que permitió hacer estos enormes bloques de piedra que sirvieron de revestimiento exterior de la Gran Pirámide de Keops, demostrando que la narrativa oficial de la egiptología afirma que se hicieron los cortes de estas piedras de la cantera local y después se tallaron, un total prácticamente de 3 millones y que pesaban cada una entre 3 a 5 toneladas. No fue así, sino que simplemente se utilizaron los ingredientes que se contaban en la misma naturaleza geológica de esa área para poder hacer una mezcla y poder hacer estos enormes bloques de concreto geopolímero antiguo. Aquí los ingredientes. En resumen, lo que nos dice Davidovich es que se utilizó este tanque con agua para hacer el cemento con carbonato de sodio, arcilla y piedra caliza molida o triturada. Una vez que se ha evaporado el agua, se forma una masa que se endurece como una roca una vez que se seca completamente. Y así fue como se hicieron esos enormes bloques de revestimiento exterior de la pirámide de Keops. Deseo hacer hincapié que aquí no estoy hablando de las medidas exactas de todos estos ingredientes para crear este concreto antiguo geopolímero, sino que es un ejemplo que ustedes también lo pueden ubicar en la página web de Joseph Davidovich. Aquí pueden apreciar cómo ya la masa se puede hacer compacta solamente con presión y después esta se endurece. Ahora bien, aquí se está utilizando este tipo de herramientas muy similares a la época en unas cajas de madera mientras se vierte el concreto, esta mezcla. Ya están llenadas las cajas y simplemente es madera que se puede ser reutilizable. Y aquí tenemos nuevamente a Joseph Davidovich mostrando ya este experimento en su fase final donde están los bloques hechos que son realmente muy similares a los de Egipto en la pirámide de Keops. Y vean ustedes esta parte en la cual las piedras están tan juntas y pegadas que no entra ni un papel, ni una navaja, ni una cuchilla, ni nada de eso. Observen ahora estas piedras en el templo del valle, pero que sí tienen una erosión de arena y de viento de 4000 años de antigüedad. No entra nada, ni un papel, ni una navaja, están pegadas. ¿No les parece esto familiar con lo que vamos a ver en estos momentos? Y aquí podemos ver claramente cómo las piedras están pegadas y esto es en un muro parcialmente destruido en el templo del Coricancha en Cusco a miles de kilómetros de Egipto. Vean ustedes, no entra ni un papel ni una navaja, igualmente en esta piedra que se encuentra muy cerca a la piedra de 12 ángulos en el centro hacia el Cusco y en Sacsayhuamán que parecen prácticamente una plastelina. ¿Y usted cree que se hicieron con este tipo de herramientas? Y aquí en este cuadro comparativo, aunque esté en inglés, podemos ver que el cobre es inferior en dureza a la piedra caliza o limestone que se observa. Pero el bronce sí puede cortar la caliza y esculpirla con sus cinceles. Pero ¿dónde está la cantidad de producción de cinceles que se necesitan solamente para el Coricancha? Para Sacsayhuamán en toda su extensión y esplendor, ¿por qué no se encuentran más? ¿Por qué no se encuentra una gran producción, inclusive reusables, de estos cinceles? Algo no encaja en nuestra historia. Y como ven aquí, me dirigí a una cantera local. Y aquí está la arena pulverizada, las columnas dentro de moldes metálicos, de forma muy rústica, tal como los estoy examinando, con sus cortes y sus ángulos, sin estar pulidos todavía. Y estas piedras que me son muy familiares en Ollantaytambo, solamente bastan ser pulidas, como este bloque de aquí, ya erosionado de Ollantaytambo, muy parecido al templo del Valle de Egipto, no pasa ni una aguja ni un papel, prácticamente lo mismo, y vemos esta piedra acabada y otra que no está acabada. Obviamente los tomo como ejemplo porque también son bloques, unos de concreto y otros de granito. Es decir, la piedra matriz o piedra madre que estaba siendo terminada, digamos que fue trasladada de la cantera al otro lado del valle. Entonces vemos que todavía no está acabada, por eso le llaman piedras cansadas.
y en el sector de acá es mucho más áspero. Está muy junto a la otra, pueden ver todavía la forma irregular. Esta vendría a ser la piedra. Vean la diferencia, porque aquí ya está quiñado o prácticamente cortado las esquinas, pero aquí vemos la parte completa, obviamente erosionada, pero vean este corte y este pulido de acá, fácil de hacer, con instrumentos desconocidos, como vuelvo a replicar. La pared está completamente lisa, esto está completamente acabado. Esto vendría a ser la parte primera, por decirlo así, y este vendría a ser el acabado. Obviamente, si contamos con esta fórmula de superconcreto andino que siempre se ha escuchado, que derretían con vegetales las plantas. Estas fórmulas están siendo investigadas y vendrían a ser el proceso en el cual ya terminaban con este acabado. Si lo juntamos con tecnología que todavía no se encuentra, me refiero a descubrimiento arqueológico, podríamos tener este acabado de piedras que nos asombran hoy en día a todos los visitantes. Obviamente, uno de los más claros enigmas del Imperio Inca. A continuación, una entrevista exclusiva sobre ablandamiento de piedras. Les habla Giacomo Longato. Para los que no me conocen, soy escritor y investigador independiente que reside aquí en la costa central de California. Estoy en contacto con un querido amigo, realmente, que me complace poderlo presentar a ustedes. Es el doctor, el dentista cirujano Willy López. Señor Guillermo López, conocido afablemente como Willy López, a quienes conozco ya realmente hace muchos años, dejémoslo así nomás. Y en esta oportunidad, él nos va a brindar algo mucho de interés en este tipo de investigaciones que tienen que ver con este superconcreto andino o antiguo geopolímero. Todos nosotros hemos escuchado de alguna forma u otra, directa o indirectamente, esas historias o anécdotas en las cuales dicen que encontraron un ceramio, un huaco en las cuales se cayó y hubo una especie de líquido que suavizaba las piedras. En este caso, esta anécdota es real, y aquí dejo, sin abreviar más, las palabras a Willy López. Willy, gracias por esta entrevista. Gracias, yo sé que estás súper ocupado y que realmente hasta este sábado hemos quedado en un cambio de horario de último minuto para que te des tiempo y nos comentes y hagas una remembranza, porque me lo dijiste en privado. ¿Cómo fue aquel día? El nombre de tu familiar, en qué época, qué lugar más o menos en la que ocurrió este increíble hallazgo, por favor. Bien, Renato, un gusto de que me hayas convocado realmente, ¿no? Cuando esa pequeña conversación que tuvimos hace unos meses, ¿no? Y que te haya, digamos, interesado y que te pueda servir de repente como para tu investigación que he estado siguiendo a través de el YouTube en todas las publicaciones, ¿no? Y sí, realmente, mira, yo te comentaba que yo actualmente tengo 65 años, ¿no? Y cuando yo tenía 12 años, 13 años, podríamos decir, visitábamos mucho a la casa de mi abuelita, ¿no? Allí en Ventanilla, y nos reuníamos toda la familia, todos los hijos de mi abuelita, entre ellos mi mamá, Rosa, y su hermano, Luis Paz Vergara Lama, ¿no? Él trabajaba en ese entonces en el Ministerio de Transportes, ¿no? Y él se dedicaba, digamos, a supervisar la construcción de carreteras, ¿no? Qué interesante. O sea, sí, para un importante viaje por trabajos técnicos profesionales. Exactamente, en distintos sitios del país, ¿no? Y como tú sabes, pues entonces siempre está supervisando la construcción, las maquinarias, que no falten, digamos, los insumos para las maquinarias, las retroexcavadoras, etcétera, pues, ¿no? En ese entonces eran, digamos, básicamente tipos Caterpillar, lo que se utilizaba. Entonces estaban ellos construyendo la carretera desde la Panamericana Norte hasta Sayán. Sayán es a la altura más o menos de Huacho, pasando un poco más allá, Río Seco, ¿no? Y en la zona de Huancahuasi, ¿no? La localidad de Huancahuasi, que hasta ahora existe. Entonces estaban haciendo ese tramo de carretera y uno de los peones le comentó que utilizando la retroexcavadora habían encontrado unos restos arqueológicos, unos restos, unos huacos, le decían en ese entonces. Un tapado, exactamente, ¿no? Cuando él se acerca, lo que encuentra es una canasta, lo que más le llamó la atención, una canasta del tamaño de una caja de zapatos, ¿ya? Tejida, era una canastita de paja, ya podríamos decir. Se notaba que era muy antigua,
¿no? Y al lado vio que habían unos huacos y estaba todo húmedo, ¿no? Unas huacos de cerámica que se habían roto con la excavación, ¿no? Lo que más les llamó la atención, como te digo, es la caja esta la canasta, ¿no? Entonces, casi no le dieron importancia, uy, se rompió el huaco, ¿no? Y el líquido que se había chorreado todo. Entonces, O sea, no sé, el ceramio o el huaco ceramio, amigos, nosotros los peruanos decimos huaco a los ceramios, a los ceramios, por el ajá. movimiento mecánico de la excavadora, me imagino, se quebró y esparció un líquido en la zona. Exactamente, había estado contenido con un líquido dispersión. Lo que ellos más se preocuparon por la canasta, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál no sería su sorpresa cuando vieron que al rato van a levantar los restos del ceramio y vieron que las piedras que estaban alrededor se habían como ablandado, se habían ablandado, no se han deshecho totalmente, pero las cogían y como que se les pegaba en la mano y se habían ablandado las piedras. Entonces se extrañaron de qué cosa podría ser ese líquido, ¿no? Eso le llamó bastante la atención. Y entonces eso es, digamos, lo contaba él siempre en la casa. Y como te digo, yo tendría 12, 13 años y a mí se me ha quedado eso en la cabeza. Cuando tú mencionas sobre, digamos, estos posibles polímeros, geopolímeros que se pueden hacer, me vino eso a la cabeza y por eso que te lo comentaba, pues, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, amigos, así de simple y natural, porque en toda la costa peruana, ya saben, hay culturas para regalar milenarias, Así es. y siempre se repite este patrón. Nuevamente es el líquido que, entre comillas, ablanda las piedras, la deja como una suerte de plastelina, y está Exactamente. conteniendo un ceramio, que no es una piedra, pero puede contener el líquido que sí puede deshacer plantas, pero no es ceramio. O sea, ese es un... Exactamente. Uh-huh. Exactamente, Willy, porque es una tecnología de la época y estaba bien guardado debajo tierra en una canasta. Ahora bien, esto realmente es no es una prueba, pero sí vemos que ocurrió en un ambiente íntimo, familiar, donde tu tía Así lo es. contó asombrado, Willy. Claro, claro, le llamaba la atención, pues, ¿no? Y un poco como como la cereza de la torta, él nos comentaba que en la caja, en ese canastilla, aparte de que el líquido que lo había ensuciado todo, podríamos decir, ¿no? Adentro de la canastita había una mazorca de maíz y esos hilados que hacen para tejidos, para La rueca, ¿no? la rueca, ¿no? Es un Una tronquito. rueca, un atado de hilo. Y bueno, de curiosidad, ya en la casa yo he visto la canastita, ¿no? Y Tú llegaste a saber la canasta que tu la tío se la canasta. llevó. Claro, a él le llamó más la atención la canasta, ya no el ceramio roto ni nada por el estilo. Uh-huh. Le llamó la atención, como te digo, las piedras que se habían deshecho, pues, ¿no? Eso también lo tenía claro. Y bueno, entonces él se le ocurrió el maíz deshacerlo y lo plantó en su huertita, en su jardín, ahí en Ventanilla, ¿no? Lo plantó y al tiempo floreció realmente. Eso nos llamó la atención, que tanto tiempo no estaba seco, no se ha muerto, eso, floreció el maíz, Está imagínate, completamente conservado a pesar de los decenas de años, de el quién sabe un tiempo. par de siglos que haya podido haber pasado, por lo mínimo. Imagínate, por lo mínimo, ¿no? Si, digamos, y esa zona de Huancahuasi, pues bastante, digamos, sitios arqueológicos pequeños, Ya. pero digamos, podría ser, digamos, uh, ¿qué cultura puede haber estado? De repente entre Huari y Chavín, algo así, ¿no? Puede ¿No? ser. Claro, porque es una zona, digamos, que está al norte de Lima, más o menos a unos 250 kilómetros de Lima, Quizás, ¿no? o sea, pero no se encontraron nada en Caral, algo semejante a lo que estás diciendo, porque es toda Sí, esa pues, zona, ¿no? De Caral, el norte exacto. chico que Uh-huh. le llaman, ¿no? Sí, así es, así es. Uh-huh. Pero es impresionante porque estás dando unas claves ahí. Uno, que es la mazorca, el maíz, que llamamos el choclo, que se preserva de manera extraordinaria, sin fungicidas, sin herbicidas, sin nada, se mantiene, Así es. florece Uh-huh. en la huerta de tu tío. Segundo, viendo sin de atrás hacia adelante, digamos, la canasta, que tu tío pues le llama la atención
toma la canasta y digo, porque aquí adentro estaba el objeto. O sea, Así era es. real lo que estaba dentro. Y el líquido que logra derretir las piedras. Qué, qué potencia, qué, mira, no sé qué decir, qué tipo de solución, fórmula puede hacer. No deshace la canasta, solamente específicamente las piedras. O sea, esa es una prueba. Ahora, vuelves a decir el sitio Huancahuasi. Huancahuasi. Uh-huh. Ese es el lugar, amigo. O sea, no lo estoy Sí, inventando. Se es acuerda. Huancahuasi. Actualmente existe Huancahuasi todavía. Es una pequeña localidad a más o menos unos 80 kilómetros de Sayán, entrando desde la carretera panamericana, más o menos a la altura del kilómetro 250, hacia la derecha, ¿no? Estamos yendo hacia el hacia el norte. este. Así es, hacia el este. Hacia el este. Oeste, Océano Así es. Pacífico, hacia el este. Entonces, Huancahuasi es el lugar donde se ha encontrado. O sea, Huancahuasi es un lugar que existe. De Exactamente. referencia, y seguramente si hay alguien acucioso puede acordarse de que en esas épocas, ¿no? Cuando tú escuchaste la información, tu tío debe haber habido obviamente algún tipo de proyecto del Ministerio de Transportes y todo eso. Así es, estamos hablando más o menos del año 1968, 69, por ahí. Entonces, esa es otra señal de que esto Sí, así es. apoya todo este tipo de lugar, las obras gubernamentales, la presencia de tu tío y el descubrimiento realmente impresionante. Y eso es lo que llama la atención, Willy. Te agradezco nuevamente tu oportunidad. Sé que eres una persona súper ocupada. No, hermano, sí, no te preocupes. Se repite el patrón de lo que llaman, no es un mito, no, se Exacto. repiten las plantas. Pero un momento, si se repite este patrón de que encuentran un ceramio, que siempre se cae, la gente ha escuchado, hasta he visto, he sabido en una oportunidad, una amiga me dijo que sus primos y otros jugando encontraron un ceramio, se les cayó, se asustaron todos porque vieron cómo la piedra se iba deshaciendo como una plastelina, como una masa, salieron volando porque tenían miedo, los niños obviamente. Pero estás hablando del lugar, estás hablando del proyecto, has dado el nombre de tu tío, donde trabajaba. Señoras, señores, o sea, hay una realidad detrás de todo esto. Exactamente. Y es nuestro legado cultural, es algo que tenemos nosotros que saber rescatar y saber de qué manera esto nos puede servir también de ahora en adelante, de lograrse una fórmula, revivir una fórmula así. Y ahora, la importancia de dejarlo en una canasta. Nosotros ahora vemos canastas porque hay producción de miles y de todo tipo de colores y de plástico. Ajá. Que antes no existía, pero antes eran canastas de mimbre, canastas de pajita, ¿no? Así es. Y costaba un trabajo al artesano hacerlo. Entonces, era algo de valor. No estaba Exacto. tirado. No estaba tirado. Y es quizás como una ofrenda, porque había mazorca dentro del... Exacto. El hilado, la mazorca y la jarra, ¿no? Y, bueno, eso es lo interesante porque, redundando sobre esto, estaba bajo tierra. Exacto. No estaba flor de tierra, estaba bajo tierra, por eso que fue encontrado de esa manera un pago o un tributo a la madre tierra. No estoy haciendo una hipótesis, pero el punto central, amigos, que nos brinda acá el amigo Willy López, dentista cirujano con muchos años de experiencia, que realmente lo estoy molestando este sábado de familiar, que me cuente no te preocupes. La anécdota, porque cuando me la contó dije, esto es lo que yo estaba buscando. Qué gusto, qué gusto. Y que no solamente los amigos del Perú, sino el extranjero comprendan y asimilen que esto es parte de ha sido parte de nuestra realidad. Que se ha perdido por razones quizás de conocimiento ya occidental, que quebraron una línea de conocimiento, la falta de encontrar escritura. También adolece en nuestras culturas, y la falta, queda más la tradición oral, pero aquí está el lugar Ancahuasi, ¿no es cierto? Huancahuasi. Huancahuasi. Nuevamente el nombre de tu tío, por favor, si fuese tan Luis Paz Vergara Lama. Está completo. Sí, así es. No hay más vuelta que darle. Willy, realmente te agradezco tu tiempo. Amigos, este es un testimonio cuando él era niño que quedó pues fascinado de escuchar ahí en la mesa. Así es, que se ha quedado en la mente ahí grabado. La canasta, el choclo, inclusive quizás hasta se lo comió su tío en algún momento. Probablemente, no recuerdo si habrá dado fruto, pero sí yo vi la planta. Así es. Esta es una prueba de que encontró algo real.
y Exacto. la piedra que se deshacía. Mira, ¿sabes qué? Eso realmente debe ser algo insólito ver eso. Así es, así es. Uno, imagínate, yo vierto un vaso con agua sobre la piedra, y bueno, sabemos que va a mojar la piedra, pero imagínate que un jarabe o lo que sea, lo vierto y veo cómo se ablanda la piedra. Debe ser alucinante. Así es. No sé si existe algún tipo de químico que pueda disolver la piedra de esa forma, ¿no? Pero todo apunta, todo indica que ha sido real, estimados amigos. Uh-huh. Y te agradezco tu tiempo, te agradezco la confianza ante todo. Vamos a dejar los datos acá del amigo Willy, que lo están viendo ustedes aquí en su Facebook y todo. Tiene la hidalguía y realmente es magnánimo, por decirlo así, de poder compartir, darle el nombre de su tío, toda la anécdota que ha pasado y cómo ha quedado esta anécdota familiar en Así es, ¿no? como algo que corrobora muchas otras anécdotas a lo largo y ancho del Perú. Willy, muchísimas gracias. Muchas gracias, Renato, y sobre todo encontrarnos después de mucho tiempo. Efectivamente. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. No te vayas. Gracias. No te vayas. Felicidades. Acabamos de escuchar el testimonio moderno del doctor Willy López, pero aquí tenemos al británico Richard Inwards, que fue un ingeniero minero, meteorólogo y astrónomo, que pasó una larga temporada en Bolivia haciendo trabajos de prospección minera. Él también tiene un testimonio, pero un testimonio mucho más antiguo. A finales del siglo XIX fueron muchos los investigadores y exploradores de las potencias europeas que se interesaron en las culturas precolombinas tanto de Perú como Bolivia. Así tenemos a Léon Sangrand, Ernest Middendorf, Alcide d'Aubigny, Johann Moritz Rugendas y Georges Skier, entre otros como Antonio Raimondi y el mismo Alexander von Humboldt, que visitaron todos esos lugares y también tuvieron sus propios testimonios producto de sus investigaciones, puesto que pasaron largas temporadas en las cuales no había fotografía pero tenían que dibujar, no había forma de obtener con microscopios o rayos X la composición de las piedras, pero sí las pudieron observar y tomaron nota de todo ello. Eso fue lo que pasó también con Richard Inwards. Logrando aprender el idioma castellano, siendo un bilingüe, y pudo leer las crónicas de Bernabé Cobo, Piedra Ociosa de León, Inca Garcilaso de la Vega y otros, para tener una mayor amplitud cultural en donde se encontraba. Y digo esto porque la arquitectura de Tiahuanaco y Pumapunku están consideradas como únicas en toda América precolombina, con sus perfectas superficies planas, así como sus ángulos de 90 grados, esos grabados sobre relieve que prácticamente parecen hechos de un molde. Todo ello debe haber llamado la atención a todos estos viajeros, exploradores y estudiosos, tal como fue con Richard Inwards. Inwards regresó a Inglaterra y en 1884 publicó un libro titulado El Templo de los Andes, como resultado de su estadía en Bolivia y sus investigaciones sobre Tiahuanaco y Pumapunku. En su libro, él hace una revelación basado en un comentario de una autoridad religiosa local en la zona de Tiahuanaco. Voy a hacer la traducción del inglés al castellano, así que les pido la debida atención, por favor, porque esto considero es muy importante. El buen vicario de Tiahuanaco, a quien le agradezco por su gentileza y hospitalidad, me dijo que es comúnmente supuesto que los bloques no eran piedras del todo, pero una clase de cemento. Sin creer en esto, decía Inwards, yo tengo que admitir haber visto piedras artificiales de cerca que se parecen a las naturales y sería muy difícil de distinguir la diferencia. Con una cantidad desconocida de número de siglos en las cuales se endurecen, es posible concebir que algunos de estos fragmentos han sido moldeados en vez de tallados. Yo, decía Inwards, no he visto marcas de cinceles en ninguna de estas piedras. Vean ustedes, Richard Inwards escribió este comentario, testimonio, hace 139 años atrás, en las cuales admite que puede haber sido un concreto. Se lo hizo solamente con observaciones, sin la tecnología que contamos hoy en día, que le llamamos superconcreto andino, concreto inca, antiguo geopolímero o piedras tipo plastilina
estamos hablando de lo mismo. Es un legado técnico-cultural que sirvió para crear una infraestructura de las edificaciones que hoy observamos y llamamos restos arqueológicos que se pierden en el tiempo. Ahora bien, pregúntense ustedes mismos, ¿hay alguna diferencia en el testimonio del maestro quero Rolando Paucar y el comentario y testimonio de Richard Inwards a través de todos estos años? Espero hayan llegado al final de este video. Yo lo hago por el bien común del conocimiento para que todos podamos tener acceso a esta información y los investigadores tengan toda la libertad, sea de Perú o de otros lugares, que puedan hacer todos los análisis posibles en estas piedras para que así tengamos conclusiones oficiales y certificadas. Espero que les haya gustado este video. De haber sido así, suscríbete y difúndelo. Así apoyas mi trabajo de investigación. Estamos en contacto y muchas gracias por tu atención.